Amigas y amigos, mexicanas, mexicanos, conmemoramos en esta fecha histórica un aniversario más de la Constitución de 1917, vigente, y en este recinto donde se aprobó la Constitución Liberal de 1857, doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Todos ellos, todas esas reformas del periodo neoliberal contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo público. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Sostengo que el humanismo mexicano se nutre de la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y de la fecunda historia política de nuestro país, con sus próceres ejemplares, como el padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que no solo luchó por la independencia, sino también, y con mayor énfasis, por la justicia. Por eso la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del grito de Dolores, y no la de la consumación de la independencia ocurrida 11 años más tarde. A los mexicanos nos importa más el precursor, el cura Hidalgo, que Iturbide, el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba a la élite, a los de arriba, y solo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo estaba hecho de otra madera. Fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. En el pensamiento y en las acciones, Hidalgo era todo un revolucionario y no se andaba por las ramas. Hola, soy Elvis. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, ha sido un documento fundamental para la construcción de la nación mexicana. Sin embargo, a lo largo de su historia, ha sido objeto de múltiples reformas, las cuales reflejan los cambios sociales, políticos y económicos que ha experimentado el país.
Benito Juárez defendió la Constitución de 1857 y promulgó las leyes de reforma, las cuales separaron la Iglesia del Estado. La Constitución de 1857 proclamaba la libertad de enseñanza, de trabajo, de asociación y de imprenta. Consideraba que el derecho del hombre era la base de las instituciones sociales. Sin embargo, la Carta Magna fue afectada por la Revolución Mexicana. En 1917 se cambió buscando para establecer un nuevo orden político y social, con el contexto que garantizará la seguridad de los bienes y las personas, el reparto de la tierra y la protección laboral. El país ha atravesado diferentes etapas, desde la revolución hasta la era neoliberal. Desde entonces, ha sido modificado con la intención de responder a los nuevos desafíos de la nación. El 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas de reforma constitucional, con la intención de consolidar su proyecto político y reformar el sistema político mexicano. Un año después, el 5 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un paquete de reformas constitucionales con la intención de continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Entre las principales propuestas se encuentran: reforma electoral. Se busca modificar el sistema electoral para fortalecer la democracia y la participación ciudadana, incluyendo la eliminación o reducción de legisladores plurinominales, la no reelección de los cargos de elección popular y la eliminación del nepotismo. Reforma del Poder Judicial. Se busca transformar el sistema judicial para que sea más independiente, transparente y eficaz. Se propone la elección directa de jueces y ministros por parte de la ciudadanía, y se busca eliminar la influencia de las élites en el Poder Judicial. Estas reformas buscan fortalecer la democracia y combatir la corrupción, y se basan en los principios de la Cuarta Transformación. El Congreso de la Unión, dominado por el movimiento de la izquierda, ha mostrado un apoyo decidido a las reformas. El diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, ha destacado que se han concretado 38 reformas constitucionales con el respaldo de la mayoría calificada y la mayor parte de los congresos estatales. Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, ha asegurado que con la llegada de la Cuarta Transformación, los derechos sociales se han convertido en una realidad dentro de la Constitución. Los padres y las madres de la patria siempre tuvieron claro que los momentos fundacionales, revolucionarios y de transformación de nuestra nación debían acompañarse de un texto fundamental que recogiera los sentimientos y las aspiraciones de nuestro pueblo, sus derechos y sus formas de organización y de autodeterminación. Las tres grandes transformaciones de nuestra historia, que son la lucha por la independencia, la reforma liberal y la revolución, dejaron plasmados sus principios y causas en las constituciones de 1824, de 1857 y de 1917. La evolución de nuestro constitucionalismo es la suma de las mejores causas y principios de cada etapa. La Cuarta Transformación en curso es una revolución pacífica, la revolución de las conciencias, que también va plasmando sus postulados en la Constitución política. Se inspira en los principios esenciales de los textos constitucionales a los que me referí y que han conformado nuestro Estado de Derecho. Esta transformación tiene la encomienda, con un amplio mandato popular, de desmantelar el Estado neoliberal que heredamos de una etapa oscura de autoritarismo, abuso y traición a nuestra gente. A los más humildes, a las mujeres y hombres indígenas, a las y los jóvenes, a las clases medias, a la clase trabajadora, en donde el gobierno y las fuerzas políticas dominantes en esa época se convirtieron en una agencia al servicio de las oligarquías nacionales e internacionales. Nosotros, enarbolando las disposiciones del artículo 135 de nuestro texto fundamental, que define la forma en que la Constitución puede reformarse y a través del constituyente permanente, contando con las mayorías calificadas de 2/3 partes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y con la mayoría de los votos de los congresos locales, hemos ido profundizando en la Constitución sobre un Estado de Derecho social, incluyente e igualitario. Hemos concretado 38 reformas constitucionales para reafirmar nuestra república como una república democrática, participativa, incluyente y con un enorme compromiso con la igualdad sustantiva, con la seguridad pública y con el desarrollo y equilibrio regional y ambiental. México es líder mundial en la representación política paritaria, con paridad absoluta en las dos cámaras del Congreso, y hoy tenemos en usted
a la primer presidenta de la República y a una líder con reconocimiento global. Junto con usted han llegado todas las mujeres a ejercer a plenitud sus derechos en espacios públicos y privados. En igualdad, mujeres y hombres somos protagonistas de esta transformación del desarrollo del país en todos los ámbitos. Se ha transformado el Poder Ejecutivo. Está en curso una profunda reforma al Poder Judicial y en preparación una reforma al Poder Legislativo. Con orgullo le digo, Presidenta, que cada que vamos a votar un tema en la Cámara de Diputados, en el tablero electrónico se refrenda el compromiso de la mayoría del pueblo y también se plasma la postura de quienes añoran el Estado neoliberal y el régimen de privilegios. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, asumimos de manera pública en este recinto histórico, el Teatro de la República de Querétaro, el compromiso para seguir plasmando la Cuarta Transformación en la Constitución, con el mandato democrático y popular de una mayoría muy amplia, y a nosotros y nosotras como sus representantes en este momento de cambio histórico que hoy tenemos el privilegio de impulsar. Y ante las circunstancias internacionales, decirle con mucha claridad y firmeza, todo el apoyo, todo el acompañamiento y absoluta confianza en sus decisiones como jefa de Estado y de Gobierno. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Muchas gracias. Varias décadas después, en 1917, se reunió una asamblea de hombres. Las mujeres no podían participar en política, aunque participaban y se jugaban la vida como lo han hecho siempre. Y esa asamblea revolucionaria hizo una profunda reforma a la Constitución de 1857. Aquí cada año nos reunimos, se reunían a honrar esta Constitución de dientes para afuera. Yo cada año venía a unas calles de aquí a protestar con un megáfono a los gobiernos neoliberales que decían honrar la Constitución, pero que destrozaron sus 4 pilares. El artículo 3º de la educación pública, laica y gratuita. El artículo 27 que le había recuperado a nuestro pueblo la riqueza del subsuelo, minerales, agua, petróleo y el reparto agrario. El 123 de los derechos de los trabajadores que destrozaron imponiendo la subcontratación conocida con el anglicismo de outsourcing, o el 130 del Estado laico. Hoy, esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación, ha vuelto a poner en pie esos 4 pilares. Y no se ha quedado ahí. Ha proyectado los derechos sociales del pueblo de México en el siglo XXI, que no pocos de ellos empezaron como programas sociales y hoy son derechos constitucionales. Son derechos para el pueblo todo, derechos universales que le hacen justicia a nuestro pueblo, que llevan justicia social hasta el último rincón de nuestra patria. Y en este último periodo que hemos tenido el privilegio de formar parte de la Cámara de Senadores y presidirla, nuestro Congreso mexicano ha hecho 14 reformas constitucionales, una docena de leyes secundarias. Vamos por más de medio centenar de reformas a leyes secundarias en los tiempos por venir y no me detendré más que en una sola, profundamente revolucionaria. Estamos abriendo camino para la humanidad desde México. El pueblo de México será el primer pueblo del mundo que el domingo 1 de junio de 2025 elija por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Esto es una aportación para la humanidad desde México. Y ha enfrentado esta decisión todo el poder del conservadurismo, todo el odio de nuestros adversarios, toda la mentira y la maledicencia, trampas, maniobras, chicanadas, triquiñuelas, para querer darle la espalda al soberano que es el pueblo, desconociendo la división de poderes, pretendiendo el Poder Judicial ponerse por encima no solo de los 3 poderes de la República, sino de soberano, que es el pueblo. Pero que se oiga bien y que se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y el pueblo de México tiene además una lideresa incorruptible, defensora acendrada de la independencia y la soberanía nacional y de nuestro pueblo, inclusive allende las fronteras, que es nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Qué honor! ¡Qué orgullo que sea nuestra lideresa! ¡Qué orgullo
formar parte de esta cuarta transformación y cierro. Unidad nacional, sí, nunca con el fascismo, nunca con el racismo, nunca con el clasismo. A esos males de la humanidad se les combate hasta lograr su erradicación, porque es una vergüenza que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que piense que por su color de piel, por ser más pálida que otra, es superior al resto de los seres humanos. Nuestro movimiento es profundamente humanista y entiende perfectamente que nadie, absolutamente nadie puede pasar por encima de la dignidad de ningún ser humano, por modesto que sea. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Y larga vida al rebelde y redento pueblo de México. Muchas gracias, compañeras y compañeros.